Módulo 9. Embarazo y VIH. Presentada por Egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. médico especialista en ginecología y obstetricia. Por la Gineco 4 del IMSS. Colposcopía y patología del tracto genital inferior. En el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE. Máster en VIH por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Miembro activo del COMEGO, de la AMBI, EACS e IAS. Conferencista y autora de publicaciones relacionadas a Embarazo y VIH. prevención de la transmisión vertical, Factores asociados a fracaso virológico en mujeres con VIH. profilaxis post-exposición a víctimas de violencia sexual, Y senectud y mujeres con VIH. candidata a investigadora nacional por el CONACYT. Y actualmente adscrita a la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa. Ella es la doctora Teresita de Jesús Cabrera López. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Soy la doctora Teresita Cabrera. Bueno, este es mi conflicto de intereses. Soy ponente para MSD y para GSK. Siempre tenemos que empezar con cifras. Entonces vamos a empezar con las cifras de ONU-SIDA. Sabemos que en el año 2021 a nivel mundial 38.4 millones de personas vivían con VIH. De estas personas, 1.7 millones corresponden a niños y niñas que pues, son por transmisión vertical. A finales del 2021 se estimó que hubo 1.5 millones de nuevas infecciones. Y el 54% de todas las personas que vivían con VIH eran mujeres y niñas. Entonces, vemos que hay una gran importancia de este tema de VIH en la mujer. Las mujeres y las niñas representaron el 49% de todas las nuevas infecciones en el año 2021. Entonces, sí se ha visto que la mortalidad por SIDA ha disminuido un 57% entre las mujeres y niñas, esto es del año 2010. Pero también se sabe que cada semana alrededor de 4.900 mujeres jóvenes del grupo de edad entre 15 y 24 años contraen la infección por VIH. Alrededor de 5.9 millones de personas no sabían que vivían con VIH en el año 2021. Entonces, esto es un gran problema porque si no saben, pues no pueden prevenir en sus parejas. Sabemos que en África subsahariana es una de las regiones, la región más afectada por VIH. Y ahí se ha visto que las mujeres y las niñas representaron el 63% del total de las nuevas infecciones. Las mujeres y las niñas del grupo de edad entre 15 y 24 años se ha visto que tienen el doble de probabilidad de vivir con VIH en comparación con los hombres jóvenes. Entonces, esto es de suma importancia porque son mujeres que están en edad reproductiva. Sabemos que de todas las personas que viven con VIH, el 85% conocen su diagnóstico. Pero de estas, un 75% únicamente están en tratamiento antirretroviral y únicamente un 68% con una carga viral indetectable. Entonces, tenemos mucho por hacer porque, aunque conozcan su diagnóstico, los pacientes no están indetectables todos los que deberían de estar. En nuestra región de Latinoamérica, para finales del año 2021, se calculó que había 2.2 millones de personas viviendo con VIH. De ellas, un 1.5 millones tenía acceso al tratamiento antirretroviral. La prevalencia en adultos, tomando el grupo de edad que va de los 15 a los 49 años, corresponde a un 0.5% en nuestra región de Latinoamérica y hay 110,000 nuevas infecciones. En cuanto a la cascada de atención, el 82% de las personas en nuestra región conoce su diagnóstico, el 69% únicamente tiene acceso al tratamiento antirretroviral y con una carga indetectable el 63%. Entonces todavía tenemos mucho por hacer. Sabemos que hay metas para el año 2030, sabemos que son unas metas muy ambiciosas y que pues queremos todos lograrlas. Con la pandemia de COVID se vio interrumpida muchas cascadas de atención, entre ellas las de nuestros pacientes de VIH. La meta para 2030 es que el 95% de las personas estén diagnosticadas de VIH, el 95% estén en tratamiento antirretroviral y que el 95% esté en supresión virológica.
¿Lo lograremos? Pues la realidad es que no sabemos. O sea, en el mundo ideal quisiéramos que pues todas las personas usaran preservativo para prevención de infección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, sabemos que a veces esto es difícil de conseguir. Entonces, hay que ver hacia el futuro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues va a haber muchísimas detecciones pendientes de VIH y además de otras enfermedades, porque la población mundial va a crecer muchísimo. Entonces, vemos como en la India va a haber una concentración enorme de pacientes, de personas en algunas regiones de África, también aquí en nuestro continente. Entonces, nos espera mucho trabajo para el futuro. Entonces, por esto y muchas cosas más, pues requerimos trabajar en equipo y algo muy importante, pues es tratar de crear conciencia en aquellos que no trabajan en el área de VIH, sobre todo para incrementar la detección de VIH en mujeres. Sabemos que trabajar en área de VIH es algo que es estigmatizante para muchos de los pacientes y muchas personas no creen que las mujeres también estén afectadas. Además, pues debemos de brindar una atención holística. Esto quiere decir, pues como lo hacemos muchas veces todos los días, ver al paciente como un todo y trabajar todos en equipo con los recursos que contemos en nuestras unidades. Nosotros en Condesas, pues saben que tenemos medicina interna, medicina general, estamos ginecobstetricia, las áreas de salud mental que son de suma importancia, esta infectología, oftalmología, las áreas de consejería que muchas veces son el primer contacto con el paciente, las organizaciones no gubernamentales que también envían muchos pacientes, área de dermatología, las enfermeras que también hacen un trabajo vital, así como trabajo social y también odontología. Entonces, pues sé que no todas las unidades cuentan con esta estructura, con todos estos recursos, pero también sé que muchos de los que trabajamos en área de VIH, con los recursos que tenemos, pues atendemos a nuestros pacientes lo mejor que podemos. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo que se ha visto en los últimos años, en donde se ha reportado y se ha visto en este estudio, por ejemplo, que otros estudios excluyen a mujeres y minorías. Entonces, en este estudio se hicieron 12 ítems a protocolos de estudio, fue un análisis retrospectivo, incluyó 21 estudios del grupo de ensayos clínicos de SIDA. Y lo que se vio es que un número significativo de protocolos excluyó a mujeres y a minorías y sin ninguna justificación. El que más se excluyó fue 29 estudios a personas no binarias, luego 23 estudios a hombres trans, 13 estudios a mujeres trans y un estudio a mujeres cisgénero. Entonces, solamente el 23% de los estudios definió de forma correcta la población en términos de sexo asignado al nacer o bien identidad de género. Y también otra cosa que se ha visto en los últimos años, pues es la no participación de embarazadas. En este estudio, pues fue menos de un tercio. ¿Cuál es la conclusión? Pues algo que a muchos sabemos, que hay unas barreras para la investigación del VIH y desafortunadamente pues esto perpetúa la exclusión de mujeres y de otras poblaciones como la población trans, las poblaciones pediátricas. Entonces esperemos que esto vaya cambiando con el paso de los años. En cuanto a las embarazadas, pues en los últimos años pues se ha expresado preocupación por la exclusión de estas en los ensayos clínicos. Entonces se está buscando un cambio de paradigma para promover una inclusión ética a los ensayos clínicos de medicamentos. Y pues no solamente de las embarazadas, sino también de todas las poblaciones a las que va dirigido el tratamiento antirretroviral. Entonces esperemos verlo en algunos años, que ya los estudios tengan toda la inclusión de las poblaciones a las cuales va dirigido el tratamiento antirretroviral. En cuanto a mujeres y VIH, pues se sabe que en las relaciones heterosexuales las mujeres tienen de 2 a 4 veces más vulnerabilidad a la infección por VIH comparado con los hombres. Se sabe que cada semana 4.900 mujeres contraen VIH, esto en el grupo de edad de 15 y 24 años. ONUCIDA dice que se necesitan 29.000 millones de dólares en el año 2025 para trabajar y poner fin al SIDA como una amenaza para la salud pública. Y pues sí, el dinero no da la felicidad, pero pues nos puede dar muchas detecciones, muchos tratamientos. Entonces, esperemos si esto se pueda lograr.
Vamos a ver cifras de nuestro país, de México. ¿Cómo se diagnostican de VIH a las mujeres en nuestro país? A veces sabemos que hay mucho estigma, desinformación, incluso dentro de las mismas áreas de la salud, en cuanto a cómo se infectan las mujeres. Este estudio es un estudio que se hizo hace algunos años en población de acá de Ciudad de México, en mujeres, pacientes de Clínica Condesa, del INCAN y del GEA. Y se vio que el 38% de las mujeres, que fue el porcentaje mayoritario, se diagnosticó porque se le hizo la prueba de detección de VIH, ya que diagnosticaron a su pareja. El 35% fue porque tenía ya síntomas relacionados a una inmunosupresión, pero de entrada pues no se creía que era VIH. Y únicamente el 10% se realizó la prueba por escrutinio durante el embarazo. Se vio que solo el 61% de las mujeres, el 61% dijo que no se les había ofrecido la prueba de detección de VIH en ninguno de los embarazos. Entonces, pues sí, tenemos problemas en nuestro país. Se vio que solo el 24% de las mujeres en edad reproductiva se había realizado alguna vez la prueba de detección de VIH. Esto en la ENSANUD, en la de versión del 2012. Y pues algo que es muy importante mencionar siempre y compartirlo con aquellos que no están familiarizados en área de VIH es que el 70% de las mujeres en nuestro país fueron infectadas por su pareja estable. Entonces, no solamente es en nuestro país, se ha visto en otras regiones de nuestro continente, en otras partes del mundo. Entonces, esto es para romper la desinformación, el estigma acerca de cómo se infectan las mujeres de VIH. Entonces, es algo muy importante que tenemos que compartir con todos los que no trabajan en el área de VIH. Entonces, bueno, sabemos que pues las mujeres pueden estar en contacto con las poblaciones clave. Las poblaciones clave, sabemos, son aquellas que tienen mayor porcentaje de, pues sí, diagnóstico de VIH. Entonces, las mujeres pueden estar en contacto con estas poblaciones, por ejemplo, con los hombres que tienen sexo con hombres, con los hombres que ejercen trabajo sexual, pueden tener parejas que son mujeres trans, pueden tener alguna pareja que sea usuaria de drogas intravenosas o bien una pareja que esté privada de su libertad o que combine varios de estos factores. Entonces, así es como se infectan las mujeres de VIH. Y bueno, continuando con los números, esto es de nuestro órgano rector de Censida, donde nos dicen cuántas personas son las que continúan registradas como viviendo con VIH según el sexo. Esto va desde 1982 hasta el 14 de noviembre de 2022. Sabemos que la mayor parte de casos, el 81.7%, corresponde a hombres, pero un valor bastante alto, 18.2% del total corresponde a mujeres. El primer caso de VIH-Sida en nuestro país fue en 1983. La prevalencia es de 0.26 en la población total y en la población más joven de 15 a 49 años alcanza 0.38%. En nuestro país, al cierre de 2021, se reportaban 220,000 personas en tratamiento antirretroviral, esto es en todas las instituciones del sector salud. Y 55% de las personas que viven con VIH y que están en tratamiento antirretroviral se atienden en los servicios especializados de atención de VIH y de infecciones de transmisión sexual, como los CAPACITS y los AI. Entonces vemos que tenemos un gran número de pacientes. Y el 54% de las personas viviendo con VIH se encontraba en supresión virológica. A nivel nacional hay 4 casos de hombres por un caso de mujer que están en tratamiento antirretroviral. Y en cuanto a los pacientes que están en tratamiento antirretroviral por sexo, si se dividen por sexo, el 79% son hombres y el 21% son mujeres. Se sabe que en nuestro país 7 de cada 10 personas que viven con VIH han sido diagnosticadas. 6 de cada 10 que viven con VIH están en tratamiento antirretroviral.
pero únicamente 5 de cada 10 que están viviendo con VIH están en supresión virológica. Entonces sabemos que no hay detección del 100% de personas que viven con VIH en nuestro país y desafortunadamente no todos los pacientes que están en tratamiento antirretroviral están en supresión virológica. Entonces, el impacto que esto puede tener, pues, es el seguir la cadena de contagio. Entonces, es algo muy importante que, pues, se logre incrementar el porcentaje de personas diagnosticadas, el porcentaje de personas que están en tratamiento y, por tanto, que llegan a supresión virológica con la finalidad de disminuir las cadenas de contagio. Estos son los estados con la mayor tasa de casos nuevos de VIH diagnosticados en el año pasado, en 2022. Encabeza la lista Quintana Roo con una tasa prácticamente de 49, le sigue Campeche con 23, Yucatán con 22, Colima con 21.8 y Tabasco con 17.8. Entonces, pues mucho cuidado para cuando vayamos a Cancún, puede que regresemos no solo pobres, sino también con alguna infección. Estos son los casos notificados de VIH según edad y sexo desde 1983 hasta 2022. Entonces, el total de casos, 347,794. Sabemos que la mayor parte corresponden a hombres con 284,204 casos y 63,590 casos, que es un 18.3%, corresponden a mujeres. Entonces aquí están viendo estas líneas divisoras porque las dividí en cuanto a los pacientes que son pediátricos de 14 años y menos, es el 4.5% del total de mujeres. La mayor parte de mujeres que viven con VIH en nuestro país están en el rango de edad reproductiva. Aquí lo llevé hasta los 49 años y es un 84.4% con más de 53,000 casos en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el impacto? Que si son mujeres en edad reproductiva que no tienen un método de planificación familiar, pues pueden tener un embarazo. También son mujeres que pues pueden estar adquiriendo nuevos tipos de virus de papiloma que a la larga puede causar cáncer cervicouterino. Sabemos que en los pacientes con VIH no hay fenómeno de aclaramiento de virus de papiloma humano. Entonces, a diferentes edades, las pacientes van a tener diferentes necesidades. Por ejemplo, vemos que ya hay bastantes adultos mayores de más de 50 años. El 11.3% de los casos de mujeres en nuestro país que viven con VIH corresponden a adultos mayores. Y se espera que para el año 2050 incrementen muchísimo más los adultos mayores y que estén reportando incluso unos pequeños porcentajes de adultos mayores de 99 años. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer porque debemos de individualizar las necesidades de salud dependiendo el grupo de edad al que pertenezca nuestra paciente. Entonces, esta es la cascada de atención de VIH enfocado en mujeres en nuestro país. Nos dice que Censida en este documento, el 64% de mujeres están diagnosticadas, el 61% están en tratamiento antirretroviral y un 55% en supresión virológica. Pero todavía nos faltan, o sea, nos falta un 31% por diagnosticarse y por tanto un 29% en tratarse y un 31% más que estén en supresión virológica. Entonces, por eso hay que hacer mucha conciencia de que las mujeres también requieren detección de VIH. Estos son los nuevos diagnósticos en mujeres por grupo de edad en México, tercer trimestre de 2021 y 2022. Entonces, aquí en estas flechas rojas es para hacer notar el grupo de edad en el que está la mayor parte de los casos. Son mujeres jóvenes entre 15 a 29 años, siguiéndole el grupo de edad de 30 a 44 años en ambos trimestres, tanto el año 2021 como el año 2022 que lo tenemos en verde. Entonces, es muy importante hacer acciones de prevención de cáncer cervicouterino, planificación familiar, etcétera, en estos grupos de mujeres. Y también algo que no debemos de olvidar, pues son los niños, las niñas
y las adolescentes y los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la pirámide poblacional va a ir avanzando, nuestra pirámide, nuestra población va a ir envejeciendo y todos estos niños, niñas y adolescentes se van a convertir en jóvenes y en adultos y por tanto van a tener potencial reproductivo. Y pues muchos casos de estas niñas, por ejemplo, son pacientes verticales que pueden tener ya incluso resistencias transmitidas. Entonces, veamos, según el grupo etario y el sexo, en 1983 a 2021, la mayor parte de niños, niñas y adolescentes corresponden a hombres, con más de 10,000 casos, pero hay 5,700 mujeres y 3,096 de ellas están en el grupo de edad de 14 a 19 años, por tanto, pues ya tienen potencial para lograr un embarazo. Entonces, es de suma importancia por esto terminar la transmisión vertical para tener muchísimo menos casos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y bueno, regresemos a las mujeres en edad reproductiva. Si las tomamos ya de la edad de 15 a 44 años, son 48,994 casos de mujeres que viven con VIH en edad reproductiva en nuestro país. Entonces, es un número bastante elevado. Son pacientes que van a requerir un esquema de vacunación, van a requerir detección y prevención de la violencia, ver si de veras van a querer algún día un embarazo, y si sí lo van a querer, pues que sea planeado, si es posible, que sea deseado, por tanto, brindar consejería y si contamos pues con un método de planificación familiar también, detección de cáncer cérvico-uterino y detección de cáncer de mama a partir de los 40 años. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Que si son mujeres jóvenes en edad reproductiva y que no tienen método de planificación familiar, pues pueden dar positivo a una prueba y no necesariamente de COVID, sino a una prueba de embarazo. Entonces, por eso es muy importante cuando conocemos de primera vez a las pacientes preguntarles si tienen algún método de planificación familiar, si planean un embarazo, para cuándo lo planearían. Muchas veces las pacientes pues no están conscientes de que si tienen una baja cifra de CD4, es decir, menos de 200, no es un buen momento para un embarazo. Entonces, es muy importante explicarles todo esto para que las pacientes estén conscientes, si es posible, acepten un método de planificación familiar y cuando mejoren las condiciones pues sí, de cifras de CD4, se podría planear un embarazo. Pero sí es muy importante preguntarles a las pacientes. Hay pacientes que nos pueden decir que no quieren un embarazo, entonces pues hay que ofrecerles un método de planificación familiar. Este es el porcentaje de mujeres embarazadas que tienen acceso a tratamiento antirretroviral para evitar la transmisión de VIH. Estos son datos igual de UNOCIDA. Vemos por regiones. Quien tiene muchísimo menos acceso es Oriente Medio y África Septentrional, y quien tiene un mejor acceso es África Oriental y Meridional. Aquí en América Latina, el porcentaje de acceso a tratamiento antirretroviral en mujeres embarazadas, el 74%, pero vemos cómo va el rango desde 49, que es bastante bajo, hasta un 98%. A nivel mundial, el porcentaje de mujeres embarazadas con acceso a tratamiento antirretroviral es del 85%, el rango mínimo de 63%. Esto es en cuanto a detección de VIH en embarazadas. Este es el dato que nos brinda la encuesta Salud y Nutrición 2021, donde se reportó que al 66% y al 79,5% de mujeres embarazadas se les realizó prueba de detección de sífilis y VIH durante la atención prenatal. Si lo comparamos con la encuesta de Salud y Nutrición de 2018-2019, ha habido un incremento porque se había reportado previamente de 62,5 y 77,8%. Pero, aunque haya un incremento, algo que es una realidad es que no hay detección de VIH al 100% de embarazadas en nuestro país. En la tabla que está aquí podemos ver las detecciones de VIH en embarazadas realizadas por estado. Entonces vemos como Colima dice que 100%, bastante bien,
pero bajamos y vemos cómo en Oaxaca se reporta 24.4%. Entonces ahí vemos los grandes contrastes que hay en nuestro país. Sabemos que muchas veces por falta de acceso, las condiciones geográficas, etcétera, pero esperemos que algún día logremos 100% de detección de mujeres de VIH en toda nuestra población, en todo nuestro país. La tasa nacional que dan de detecciones fue del 61.3%. Estos son los casos notificados de mujeres embarazadas viviendo con VIH y en tratamiento antirretroviral, el acumulado 2016 a 2021 y el tercer trimestre de 2022. Entonces vemos cómo a través de los años pues se ha ido mejorando. Vemos esta cifra de 2019 donde solamente eran 541, mejoró para 2021 con 791 y al tercer trimestre del año pasado 697 embarazadas con VIH en tratamiento antirretroviral, pero aún nos queda mucho por hacer. Esto es en cuanto a transmisión vertical en nuestro país. Estos son los casos de transmisión ajustados por año de nacimiento de 2017 a 2022. Entonces, si observamos, pues vemos como en 2018 hubo un repunte, para 2020 disminuyó y para 2022 pues ha seguido disminuyendo. Sin embargo, pues todavía, como vimos, la cobertura de pruebas de VIH no es del 100% en nuestro país. Entonces, tenemos que mejorarlo para que algún día esta transmisión vertical logre llegar a cero. La transmisión vertical, pues es la vía de infección más frecuente en los pacientes pediátricos. Se ha visto que en ausencia de intervención de un 15 hasta un 45% de los niños nacidos de una mujer que vive con VIH van a resultar infectados. El primer caso de transmisión vertical de VIH en nuestro país pues, se registró en el año de 1989 y pues a pesar de todos los esfuerzos realizados, la transmisión vertical no se ha podido erradicar en nuestro país. Esta tabla nos muestra el riesgo estimado y el momento en el que ocurre la transmisión vertical en ausencia de intervenciones. Entonces vamos a ver la tasa de transmisión. Durante el embarazo puede llegar a ser de 10%, durante el parto del 10 hasta el 15% y en el periodo de lactancia, a más tiempo de lactancia, mayor tasa de transmisión va a haber. Con una lactancia de hasta 6 meses va a ser de 20 a 35%, mientras que si la lactancia va de los 18 y se extiende hasta los 24 meses, llegará la tasa de transmisión de VIH hasta un 45%. Se sabe que estas tasas pueden variar por diferencias en las características de la población, como por ejemplo la cifra de linfocitos CD4 que tenga la mamá, la carga viral y sobre todo pues estamos viendo la duración de la lactancia. A mayor duración de la lactancia, mayor tasa de transmisión tendremos. Sabemos que hay objetivos en la paciente embarazada que vive con VIH. Entonces, el principal pues es que esté diagnosticada para poderle brindar tratamiento antirretroviral y llevarla a una carga viral indetectable. Esto nos va a traer pues la prevención de la transmisión vertical. Algo de suma importancia también pues recordar que la lactancia es con sucedáneo de leche materna. Hay que valorar si requiere cesárea. El VIH no es una indicación. Sin embargo, en ciertas pacientes, por ejemplo, aquellas que han sido diagnosticadas de forma reciente, que tienen muy pocas semanas en tratamiento antirretroviral, sí se sugiere que la vía de nacimiento sea vía cesárea. También pues hay que ver la prevención de complicaciones obstétricas y pues la consejería y otorgamiento de método de planificación familiar. Y esto del método de planificación familiar es una tarea de todos, no solamente del área médica, sino también en esto nos puede apoyar trabajo social, enfermería, agentes de salud, porque pues muchas veces las pacientes por pena no preguntan sus dudas a nosotros, a las áreas médicas, y le pueden externar estas dudas a alguien más del equipo de salud. Entonces, bueno, por esto se requiere el diagnóstico del 100% de las embarazadas que viven con VIH en nuestro país para poder hacer todo esto y lograr
erradicar la transmisión vertical. Y algo muy importante, pues, es también lograr la retención del 100% de las pacientes que ya viven con VIH, que ya son crónicas antes de un embarazo. Sabemos que en el área que trabajamos de VIH, pues evoluciona. Siempre me gusta presentar esta diapositiva porque hasta antes de que llegara COVID, pues VIH era de las áreas que eran más estudiadas. En los 80s preocupaban las infecciones oportunistas, que pues no murieran los pacientes con VIH. Ya para los años 90, la seguridad y toxicidad de los antirretrovirales con los que se contaba en aquel entonces. Para el año 2007 ya es una enfermedad crónica, pero se ve que los pacientes empiezan a hacer polifarmacia y en los últimos años, desde el año 2016, el envejecimiento y los síndromes geriátricos que están aquejando a poblaciones, sobre todo en primer mundo. Pero en embarazadas muchas veces esto no es aplicable. ¿Por qué? Porque siempre preguntan, siempre está preocupado todos por la seguridad y la toxicidad de los antirretrovirales. Entonces sabemos que vivimos en la era de las integrasas en cuanto a los antirretrovirales. El primero de esta familia fue raltegravir, que sabemos está aprobado para uso en embarazo. Le siguió el vitegravir, con el cual no contamos en nuestro país y no se usa durante el embarazo. Dolutegravir, que en los últimos años pues generó muchos datos gracias al estudio CEPAMO en cuanto a embarazo y VIH, con el cual contamos en nuestro país. Y Victegravir, que es un coformulado que pues todavía no hay datos sobre este fármaco para embarazo. Siempre es forzoso saber qué dicen las guías en cuanto a tratamiento antirretroviral y embarazo. Entonces vamos a empezar con las guías de Estados Unidos. Y bueno, acá van a ver en el recuadro amarillo abajo que las guías de Estados Unidos, así como muchas de las guías de alrededor del mundo, dicen que no está recomendada la lactancia materna en mujeres que viven con VIH. Recordemos que la leche materna puede ser un reservorio y puede ser una vía de contagio para el recién nacido. Este cuadro de las guías de DHHS es sumamente ilustrativo porque aquí pues nos vienen las familias de los antirretrovirales, los diferentes escenarios clínicos y nos dice si podemos dejar ese régimen o lo dejamos como alternativo. Entonces, vemos en la primera columna el antirretroviral, seguido de la situación clínica, embarazada naif, luego crónica en supresión virológica, reinicio de tratamiento antirretroviral. En la otra columna, si es un nuevo esquema antirretroviral o bien es un switch por mala tolerancia o porque no hubo supresión virológica. Y en la última columna, las mujeres no embarazadas que desean un embarazo. Entonces vamos a empezar con inhibidores de integrasa, están dolutegravir y raltegravir y nos los marcan como preferidos en todas estas situaciones clínicas, ya sea una paciente naif, una paciente crónica, una que va a reiniciar, incluso en mujeres no embarazadas que desean o están planeando un embarazo. Para los inhibidores de proteasa, el antirretroviral preferido es atazanavir-ritonavir o bien darunavir-ritonavir en embarazadas naif. Puede continuarse en mujeres crónicas, puede reiniciarse si es el tratamiento antirretroviral, puede estar presente como nuevo esquema o como switch y también en mujeres que están planeando un embarazo. En cuanto a Favirenz y rilpivirina ya lo están marcando como alternativos. Sabemos, por ejemplo, que en nuestro país todavía tenemos una gran proporción de pacientes que están con Favirenz y aunque acá lo marcan como alternativo, pues ya hay estudios donde se ha visto que Favirenz es un fármaco pues seguro durante el embarazo. En cuanto a los inhibidores nucleósidos de transcriptasa reversa, está abacavir, lamivudina, entrohistamina y tenofovir. Los marcan como preferidos y como continuos en aquellos pacientes crónicas en supresión virológica. Entonces vemos otros regímenes, por ejemplo, dolutegravir, abacavir, lamivudina, donde lo marcan como preferido, continuo, y el tenofovir, entrohistamina y Favirenz, que ya lo marcan en no embarazada naif como alternativo, porque pues sabemos que tenemos como opción las integrasas. Entonces, pues la guía de Estados Unidos considera que si una mujer o desea y planea un embarazo, puede estar en tratamiento antirretroviral
con un régimen de dolutegravir. ¿Por qué les menciono esto? Pues por los datos que se han generado desde el año 2018 del estudio CEPAMO en cuanto a defectos del tubo neural. Se vio que ha disminuido. Recordemos que en mayo de 2018 FDA emitió una alerta donde se vio que había 0.94% de defectos del tubo neural en aquellos bebés recién nacidos que estuvieron expuestos a dolutegravir desde antes de la concepción. Esto fue disminuyendo el porcentaje de efectos del tubo neural para marzo de 2019 0.30, para abril de 2020 0.19 y en IAS del año pasado la cifra que se reportó fue de 0.11. Entonces, ya recolectando datos de más nacimientos en este estudio, pues se ha visto cómo ha disminuido la tasa de defectos del tubo neural y es por esto que las guías de DHHS nos dicen que dolutegravir, al igual que raltegravir, se puede considerar como un fármaco pues teóricamente seguro para mujeres que están planeando un embarazo y que están con este régimen. Sabemos que de forma inicial la recomendación era que pues las pacientes no estuvieran con este régimen, pero conforme se ha acumulado la evidencia, la información y ha disminuido el porcentaje en los últimos años, ya es un fármaco que está como considerado en las guías de DHHS seguro para mujeres que desean planear un embarazo. Estas son las guías de la OMS y bueno, algo muy importante es recordar que son las únicas guías que recomiendan lactancia materna. Pero pues recordemos que las guías de la OMS son creadas para pues países de muy bajos recursos, para África, por ejemplo, donde pues desafortunadamente no hay acceso a los sucedáneos de leche materna, no hay acceso a fórmula, entonces si los recién nacidos no se alimentan de pues seno materno, podrían incluso morir. Entonces vemos que el régimen preferido para adultos y adolescentes es tenofovir más entricitamina o bien dolutegravir y están en circunstancias especiales muchos de los otros regímenes. El régimen alternativo es efavirenz entricitamina. El riesgo de efectos del tubo neural, pues ya como les decía en la diapositiva previa, se ha visto una disminución. Aquí dice que la última fue 0.19, pero fue en 2021, porque para el año 2022 ya se reportó los efectos del tubo neural en CEPAMO en 0.11%. ¿Qué dicen las guías europeas? Esta es la versión del EAX 11.0 de octubre de 2022, donde marcan como el régimen recomendado para embarazo, el régimen preferido, aquel que tenga 2 inhibidores de nucleósidos de transcriptasa reversa más una integrasa. Y en la integrasa está ya sea dolutegravir o bien raltegravir. Y en los inhibidores nucleosos transcriptasa reversa está vacabilamivudina, tenofovir entricitamina, incluso TAF. Algo que sí nos mencionan las guías europeas es que dolutegravir se deberá discutir con la paciente si considera quedar embarazada o si se va a usar las primeras 6 semanas de gestación y pues obviamente se va a usar a vacabilamivudina, solicitar el HLA B57. Entonces, esto es importante y también de que TAF, FTC, no lo recomiendan las primeras 14 semanas de gestación. En cuanto a otras opciones que no sean integrasa, están 2 inhibidores nucleósidos transcriptasa reversa más un inhibidor de proteasa con ritonavir. En este caso, dar una ritonavir de 600-100 miligramos cada 12 horas. Y bueno, ¿qué dicen las guías de aquí de nosotros de Sencida? Nos marcan como el eje de esquema raltegravir más tenofovir entricitamina. Y nos dice que este es el esquema recomendado en mujeres con embarazos menores de 8 semanas. También como las guías europeas, pues hacen una aseveración acerca de esto, son las semanas más importantes en el periodo de organogénesis. Entonces, en esto difieren con las guías de DHHS, en donde DHHS dice que se puede usar dolutegravir, pero con mujeres que están planeando incluso un embarazo, pero las guías europeas y las de nuestro país no lo consideran aún así. Dolutegravir lo está marcando sí ya una opción en nuestra guía
del 2021 para embarazos mayores de 8 semanas de gestación y puede ir con tenofovir entristabina o con abacavilamivudina. Dentro de los esquemas alternativos está darunavir, ritonavir o bien lopinavir, ritonavir más inhibidores nucleósidos de transcriptasa reversa, y recordemos que pues para lopinavir, ritonavir se recomienda el ajuste de la dosis. Nosotros en Condesas pues ya únicamente contamos con darunavir, ritonavir. Y otra opción sería en los esquemas alternativos raltegravir más abacavir lamivudina. Entonces, también en nuestra guía se hace la aseveración que no está recomendada la lactancia materna. Entonces, bueno, tanto EACS, las guías europeas 11.0 como Sencilla 2021 no indican que dolutegravir sea la primera opción en mujeres embarazadas y pues debemos de valorar el caso en nuestro país. Algo importante de recordar, pues, es que nos dice Sencida en cuanto a las pacientes crónicas, aquellas que ya estaban con tratamiento antirretroviral con menos de 50 copias, dependiendo qué tratamiento antirretroviral tuvieran, dice que si llegan a tener un embarazo y estaban con Efavirenz, se puede continuar. Si están con dolutegravir y tienen un embarazo de menos de 8 semanas, recomiendan hacer un cambio a raltegravir. En caso de estar con Victegravir, tenofovir, la fenamina entristabina, cambiar a dolutegravir. Y también si están con TAF-FTC, cambiar a TDF con FTC. En caso de que las pacientes lleguen a tener un embarazo y estén en un régimen de darunavir covicistat, se deberá de cambiar a darunavir con ritonavir. Otra cosa que nos hace la observación nuestra guía es en cuanto a aquellas pacientes crónicas que ya se conocían con VIH y que tienen abandono en el tratamiento, que lo toman mal, que están en fracaso virológico. Entonces nos dice la guía que hay que iniciar el tratamiento acorde al genotipo e historial de tratamientos, pero sabemos que esto a veces en vida real pues no es posible si no contamos con estos. Entonces recomiendan el inicio del esquema empírico de raltegravir más darunavir, ritonavir más tenofovir entristabina con 3 familias de fármacos. Entonces, hay que también nos recomienda realizar el estudio de genotipo, pero algo muy importante pues es no retrasar el tratamiento en la paciente embarazada. Si tenemos la oportunidad de que hay tiempo, pues se puede evaluar una nueva carga viral en 4 semanas, pero pues a veces sabemos que esto no es posible, depende del caso. Hay pacientes que llegan en fracaso, en abandono, con embarazos ya muy avanzados. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué esquemas sí están aprobados para embarazadas y mujeres que desean embarazo? Entre las integrasas está raltegravir y dolutegravir. Claro, esto es en las guías de DHHS, porque la guía europea, la de nosotros, dice que no indican dolutegravir las primeras 6 a 8 semanas de gestación, es el periodo crítico de organogénesis. En cuanto a los inhibidores nucleósidos transcriptasa reversa, sí aprobados para embarazadas, es entristamina, TDF, TAF sí, pero en las guías de Estados Unidos, en las de nosotros no. Otros que sí se pueden usar de los inhibidores nucleósidos en embarazadas es lamivudina, sidovudina y abacavir. El efavirenz sí se puede usar en el grupo de los inhibidores nucleósidos no nucleósidos. Y en cuanto a los inhibidores de proteasa, darunavir, ritonavir y atazanavir, ritonavir se puede usar también. ¿Cuáles no tienen suficiente evidencia los antirretrovirales para recomendarlos en el embarazo? No hay suficiente evidencia y no hay que usarlos durante el embarazo. Es Victegravir, Elvitegravir, Covicistat. No hay datos todavía fuertes sobre biterapia. No doravirina, raltegravir, la presentación de una toma al día de cabotegravir, rilpivirina. Sí sabemos que hay datos sobre embarazos que se han dado, pero no hay evidencia aún para recomendarlos como una primera línea en el embarazo, tampoco para el ibalizumab. Y bueno, algo muy importante pues es no olvidar la lactancia. En nuestro país, la guía de manejo antirretroviral de pacientes que viven con VIH del 2021 recomienda que todos los hijos de mujeres que viven con VIH, independientemente de la profilaxis que recibieron y el tipo de esquema antirretroviral, deben de ser
alimentados con fórmula. Y algo muy importante es que nos dice que hay que garantizar estos criterios que son de aceptabilidad, factibilidad, asequibilidad, sostenibilidad y seguridad. Entonces, por esto nos dice que por las instituciones de salud deberán de garantizar el acceso a los sucedáneos de leche materna durante los primeros 6 meses de vida, lo cual pues algunas veces hay unidades donde dicen pues no tienen suficiente o de plano no tienen, pero sí es muy importante que las pacientes no brinden lactancia materna. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de los estudios que hay de embarazo y VIH. Bueno, esto es para aquellos que estén durmiendo, a veces no está bien preguntar cuándo una mujer está embarazada, porque a veces puede ser pancita natural y pues uno puede ofender sin querer a las personas, pero bueno, una pequeña distracción. Vamos a empezar con el estudio Dolphin 2. Este se hizo para comparar eficacia de dolutegravir contra efavirenz más 2 inhibidores nucleósidos transcriptasa reversa. Se dio un seguimiento de 18 meses posterior al nacimiento del producto. Se realizó en Uganda y Sudáfrica. Se les dio a los bebés lactancia exclusiva por 6 meses y luego los alimentaron de forma mixta hasta los 12 meses. Las mujeres en promedio tenían una edad de 28 años, las semanas de gestación al ingreso del estudio 31 semanas y el 88% tenía más de un embarazo. Al ingreso del estudio ninguna paciente estaba en tratamiento antirretroviral y los linfocitos CD4 tenían una mediana de 449, la carga viral de más de 1000 copias. Entonces el estudio Dolphin 2 es un estudio muy bonito porque nos muestra como en la era de las integrasas, sobre todo para poblaciones, por ejemplo, como las nuestras, que veremos más adelante, que hay veces que hay diagnóstico tardío durante el embarazo, los integrasas nos ayudan muchísimo a disminuir la carga viral en poco tiempo comparado con otras familias de fármacos. En caso de Dolphin 2, la carga viral indetectable se llevó en el grupo de dolutegravir a la semana 4 comparado con efavirenz a la semana 12. Entonces, para nosotros eso es un gran avance porque nos está dando la oportunidad de que una paciente que se diagnostique en tercer trimestre de forma tardía baje su carga viral de forma muy importante y por tanto baje el riesgo de transmisión vertical. El fracaso se vio en 3 mujeres del grupo de dolutegravir y en 8 del grupo de efavirenz. Hubo un caso de transmisión vertical en el brazo de efavirenz y la carga viral en el momento del parto pues era de 126 copias. Entonces dicen que pues estos hallazgos fueron los que respaldaron la recomendación de OMS sobre el uso de dolutegravir para el uso en el embarazo, logrando una eficacia virológica superior. En cuanto al estudio CEPAMO, ya les di algunas de las cifras, pero recordemos que pues, la vigilancia comenzó en el año 2014. Se identificaron 10 defectos del tubo neural en 9,460 lactantes expuestos a dolutegravir. La tasa pues ya es de 0,11% y esto se compara con la misma cifra de 0,11 en bebés que estuvieron expuestos a otro esquema de tratamiento antirretroviral y se compara defectos del tubo neural del 0,07% en recién nacidos de madres sin VIH. Entonces vemos cómo ha disminuido la cifra desde el inicio del estudio hasta ahora. Entonces, de los 32,819 nacidos vivos, 3,600 fueron en mujeres que estaban con dolutegravir al momento del embarazo. Entonces, hubo 16 defectos del tubo neural, pero 11 de esos defectos fueron en hijos de madres negativas a VIH. Uno fue en un lactante que estuvo expuesto a dolutegravir en la concepción, uno que estuvo expuesto a dolutegravir durante el embarazo y 3 en niños que no estuvieron expuestos a dolutegravir. Entonces, la prevalencia de efectos del tubo neural en los lactantes expuestos a dolutegravir en la concepción fue de 0,11% según el último reporte. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues llegar a la transmisión vertical del 0. La corte francesa perinatal es un ejemplo de pues éxito literal. Desde el año 2000 reportan una tasa de transmisión vertical del 0% en ciertos grupos de embarazadas
que llegaron a carga viral indetectable. Hay datos de 15.959 recién nacidos vivos de madres que viven con VIH en Francia entre los años 2000 y 2017. Y esta cifra de transmisión vertical de 0% se refiere a 5.482 recién nacidos cuyas mamás estaban en tratamiento antirretroviral cuando quedaron embarazadas y tenían una carga viral de menos de 50 copias por mililitro al momento del parto, además de que no hubo lactancia materna para disminuir el riesgo de transmisión. Entonces, sí describen en la corte francesa que hubo transmisión vertical, pero en aquellos casos en que la mamá no estaba en tratamiento antirretroviral. Y a lo largo del periodo que se analizó, pues se vio un aumento en la proporción de mujeres que tomaban el tratamiento antirretroviral. Aquí vemos del año 2000 al 2005, 68% de mujeres tomaban tratamiento antirretroviral, niños que nacían con VIH 1.1%. Y como el cambio de 2011 a 2017, 99.2% aumentó en manera sustancial las mujeres que tomaban tratamiento antirretroviral y esto impactó en que solamente 0.2% de los niños nacían con infección por VIH. Entonces esperemos que esto algún día lo podamos replicar. Otro estudio muy grande es el estudio IMPACT. Los estudios IMPACT son del International Maternal Pediatric Adolescents, estudios que están enfocados en embarazadas, en adolescentes. Este es un estudio multicéntrico bastante grande que se realizó en Botswana, en Brasil, en la India, en Tanzania, Sudáfrica, Estados Unidos, Tailandia, Uganda y Zimbabue. Entonces, fueron embarazadas únicamente NAIF, 643, en el periodo de enero 2018 a febrero 2019. Entonces, eran 3 brazos, 3 regímenes. Aquellas que estaban con dolutegravir más TAF-FTC, el otro grupo de dolutegravir más FTC-TDF y aquellas que estaban en el grupo de inhibidor no nucleósido transcriptasa reversa, TDF-FTC-efavirenz. Entonces, en el Congreso CROI de 2020 se vio que dolutegravir había sido superior y que TAF-FTC más dolutegra tuvo una menor tasa de efectos adversos. En este IMPACT 2010 de CROI 2021, con estos 3 brazos, 213 en cada muestra de pacientes en cada brazo, le incluyeron al estudio entre las 14 y 28 semanas. Después del nacimiento, los seguimientos son a la semana 6, 14, 26, 38 y 50. Entonces son estudios que dan muy buenas muestras, muy buenas cifras y algo muy interesante es los seguimientos tan constantes que se pueden hacer de las poblaciones. Entonces aquí vemos las características en cuanto a edad, la mayor parte pues eran procedentes de África, la edad prácticamente 27 años, la edad gestacional 22 semanas, los linfocitos CD4 bastante bien, 466 y días en tratamiento antirretroviral con una mediana de 6 días. La supresión virológica a la semana 50 del posparto con dolutegravir se logró en el 96.3% de pacientes contra 96.4% del régimen de TDF-FTC-efavirenz. En cuanto al fracaso virológico, ellos dijeron fracaso virológico, que eran 2 cargas virales sucesivas con más de 200 copias después de 24 semanas de tratamiento antirretroviral. El fracaso pues sí se vio que fue más común en el brazo de efavirenz. En cuanto a la transmisión vertical, se vio en 4 niños. Todos habían estado en lactancia y todos habían recibido profilaxis antirretroviral. 2 fueron los casos positivos a VIH a los 14 días posparto, 1 a las 6 semanas y otro a las 50 semanas del posparto. 2 de estos casos fueron en el grupo de dolutegravir más TAF-FTC, 1 en el grupo de dolutegravir TDF-FTC y 1 en el grupo de efavirenz TDF-FTC.
Entonces, ellos mencionan que pues 2 de las transmisiones ocurrieron a pesar de que la madre tenía una carga viral suprimida. Entonces, algo que también se ha visto, pues, es en cuanto a los cambios en el peso y el índice de masa corporal de la mamá mayor de 30 kilogramos, se vio que fue mayor el índice en el régimen de dolutegravir más FTC más TAF. Y bueno, dolutegravir más TAF-FTC se vio que tenía menos efecto adverso, se relacionó también con menos mortalidad infantil, menos óbito. Entonces, por tanto, pues fue el que tuvo mejores resultados. Y pues la mayor tasa de resultados adversos en mujeres y niños, es decir, óbito, muerte infantil, fue con el régimen de Efavirenz. Además de que con este régimen, pues también se vio mayor fracaso virológico de 10% comparado con 5% los otros regímenes. Entonces, los eventos adversos, pues fueron similares en los 3 regímenes, pero pues continuó siendo superior dolutegravir más TAF-FTC. Y bueno, tenemos algunos datos de nuestra población. Sí tenemos algunos datos de nuestra población de Clínicas Condesa. Este es un estudio que se realizó de agosto de 2013 a enero de 2021. Tenemos una corte en Clínicas Condesas, que es la corte de mujeres que viven con VIH, que han tenido un embarazo. Entonces, actualmente pues ya hay más de 260 mujeres incluidas para este análisis, fueron 165. Los criterios de inclusión es que tengan más de 6 meses en seguimiento antirretroviral, en seguimiento y que estén en tratamiento antirretroviral. Y dividimos a las pacientes en 2 grupos. El grupo 1 son aquellas mujeres con VIH crónico, es decir, que ya se conocían con VIH desde antes del embarazo, con una N73%, y el grupo 2, aquellas mujeres que se diagnosticaron de VIH por escrutinio de prueba de VIH durante el embarazo con una N de 92. Entonces, vemos las edades al momento del diagnóstico bastante parecidos en ambos grupos, 24 y 25 años viviendo con VIH, las pacientes crónicas 8 años y las pacientes que se habían diagnosticado por escrutinio de embarazo 4 años. La edad actual, 32 años y 29 años. Y algo muy importante es ver el tiempo en las semanas de gestación en las que la paciente acudió por primera vez a su consulta, a su primer consulta. En las pacientes crónicas fue a la semana 10 de gestación, mientras que en las pacientes que se diagnosticaron por escrutinio de embarazo fue a la semana 25 con una desviación estándar de 8.8, lo cual pues es algo que debemos trabajar todos para cambiarlo en algún momento, porque pues muchas veces ya el diagnóstico de VIH se da de forma muy tardía en el tercer trimestre. Entonces, muchas de las pacientes, el grado máximo de escolaridad que tienen en secundaria, lo más frecuente es que tengan empleo no remunerado, es decir, que sean amas de casa. En el grupo de las pacientes crónicas, el 72.6% tenía una pareja. También un gran porcentaje, el 39.3% de las mujeres de diagnóstico por escrutinio de embarazo tenían una pareja. Y algo muy importante de mencionar es que la mayor parte de pacientes, prácticamente 80% en ambos grupos, eran pacientes que no usaban ningún tipo de drogas. Únicamente usaban drogas legales e ilegales, 7.6% de pacientes del grupo que se diagnosticaron por escrutinio de embarazo. En cuanto al inicio de vida sexual, pues en las crónicas era de los 18 años y en las pacientes que se diagnosticaron por escrutinio de embarazo a los 17 años. El número de parejas, lo más frecuente es que eran de 1 a 3 en ambos grupos. Y en cuanto al estado serológico de la pareja, en las pacientes de VIH crónico era común que fueran pareja serodiscordante. Mientras que en las mujeres que tenían diagnóstico de VIH por escrutinio de embarazo, el 50% era pareja concordante.
Y en cuanto al número de embarazos, pues lo más frecuente era para ambos grupos que fueran de 1 a 2 embarazos. Entonces, bueno, aquí vemos los tratamientos antirretrovirales en el embarazo y los tratamientos antirretrovirales ya actualmente, o sea, después de que fue la resolución. Entonces, en las pacientes crónicas vemos que están pues, divididos los tratamientos antirretrovirales durante el embarazo. Hay 39.7% que estaban con inhibidores de proteasa, perdón, que acá lo más frecuente era tazanavir, ritonavir, seguido del lopinavir, ritonavir más TDF-FTC. Luego un 34.2% estaban con favirenz, entrecestamina, tenofovir y el 21.9% estaba con inhibidores de integrasa, ya sea raltegravir o dolutegravir. Después de resuelto el embarazo, pues el 39.7%, que fue el porcentaje mayor, se fue a un régimen de integrasa con Victegravir, TAF-FTC o bien dolutegravir o bien permanecieron algunas todavía con Raltegravir. 31.5% estuvo con su régimen de inhibidor no nucleósido de transcriptasa reversa y únicamente el 23.2% continuó con un régimen de inhibidor de proteasa, ya sea darunavir, ritonavir o darunavir, cobicistat. En cuanto al grupo 2, aquellas que se diagnosticaron de VIH por escrutinio durante el embarazo, pues la mayor parte de pacientes tuvo inicio de tratamiento antirretroviral, el 72.8% con inhibidor de integrasa, ya sea raltegravir o dolutegravir, y este porcentaje continuó, el 76%, una vez que ya había habido resolución del embarazo, continuó con integrasa. Entonces, en el otro gráfico, en el otro cuadro, podemos ver la carga viral, que eso es un dato bastante importante en las pacientes crónicas, que estas que están con el recuadro rojo. El 38.3% estaba en fracaso virológico al momento de su primer consulta de control prenatal, y esto era pues porque habían tenido abandono. Pero ya para el final del embarazo, el 94.5% se logró llevar a supresión virológica. A los 6 meses, el 76.7% permanecía en supresión y a los 12 meses, el 83.5%. Los CD4 en esta población de mujeres con VIH crónico al inicio del embarazo 421, y vemos como al año después de que finalizó el embarazo ya habían recuperado linfocitos CD4 y la cifra llegaba a 511. En cuanto al grupo de diagnóstico de VIH durante el embarazo por escrutinio, vemos como el 80.4% logró supresión virológica, pero 8.6% aún tenía una carga viral entre 41 copias a 1000 y 10.8% tuvo una carga viral al final del embarazo de más de 1000 copias, y esto es por un diagnóstico tardío. Entonces, a los 12 meses después de finalizar el embarazo, el 89.1% de estas pacientes continuaba en supresión virológica. En cuanto a los CD4, vemos que tenían 309 al inicio cuando se diagnosticó el VIH, y ya a los 12 meses recuperaron hasta 639 linfocitos CD4. Entonces, el fracaso virológico para el grupo 1 en el momento actual había sido el 16.4% y para el grupo 2 de 10.8%. Entonces, en cuanto a complicaciones obstétricas, para el grupo 1, preeclampsia en 2.7% y para el grupo 2, un parto pretérmino en 1%, que tuvo además desprendimiento de placenta y COVID. ¿Cuál fue la conclusión con este estudio que fue elaborado en nuestra población? Pues que el diagnóstico de VIH en el grupo 2, en aquellas que se diagnostican porque se les hace la prueba de VIH por escrutinio en el embarazo, pues fue tardío, fue a la semana 25 con una desviación estándar de 8.8. Mientras que para el grupo 1, las pacientes con VIH crónico, solamente el 61% estaba indetectable al momento de su primer consulta. En el recuadro de aquí podemos ver que la mayor parte de nacimientos
fue vía cesárea para ambos grupos. Sí hubo algunos partos, también hubo interrupciones legales, abortos espontáneos, pero la mayor parte nacieron vía cesárea programada. El peso de los bebés para el grupo 1, 2.750 gramos, con una desviación estándar de 456, mientras que para el grupo 2, 2.800 gramos. Entonces vemos que es bastante parecido. Algo muy importante que les he venido mencionando es la planificación familiar. Entonces, en ambos grupos prácticamente el 60% de las pacientes aceptaron un método definitivo, es decir, OTB, el 19% y el 33.6% aceptó un método reversible, pero de larga duración. Y algo también muy importante de mencionar es la comorbilidad psiquiátrica que tienen nuestras pacientes. Para el grupo 1, 12% tenía comorbilidad psiquiátrica y 13% para el grupo 2. Ya sé que están pensando de a qué hora va a ser el recreo y si ya vamos a terminar, pero pues la verdad todavía no vamos a terminar. Ya nos falta menos. Algo que no se nos debe de olvidar, que se los vengo diciendo desde un principio, es dar consejería de planificación familiar, preguntarle desde un principio a la paciente de reciente diagnóstico si tiene un método, si planea un embarazo. Entonces, hay que otorgar planificación a toda mujer que esté en edad reproductiva. Y algo bien importante es que no solamente podemos dar la consejería, incluso otorgar el método el personal médico. Para dar consejería, pues puede ser una intervención de varios equipos, puede ser enfermería, trabajo social, los asesores pares, consejeros, agentes de salud, etcétera. Entonces, a veces con personal que es no médico, las pacientes pueden expresar mejor sus dudas y a veces no, pero es un trabajo de todos, un trabajo en equipo. Entonces, algo que pues tenemos todos en el área de VIH es una herramienta sumamente útil para el día a día, es el HIV Drug Interaction. Entonces, si tenemos duda acerca de si el anticonceptivo que nos está preguntando la paciente es seguro para usarlo con su tratamiento antirretroviral, podemos abrir la aplicación, metemos los datos y vemos los resultados. Pero miren, en general, el tratamiento antirretroviral que sí está envuelto en más interacciones es el efavirenz, porque disminuye la concentración de los implantes de tonorgestrel y puede llegar a tener la paciente un embarazo. Entonces vemos también cómo disminuye el levonorgestrel y en implante subdérmico, porque en dispositivo intrauterino no tiene ningún cambio. Entonces, hay que valorar bien las opciones de anticonceptivos de nuestras pacientes. Nosotros de forma particular en Clínicas Condesas, los métodos que utilizamos son dispositivos intrauterinos medicados o bien implante subdérmico de etonogestrel. La verdad es que los hormonales orales no los tenemos disponibles y tampoco los usamos porque se ha visto que puede haber disminución de la concentración de estos con algunos de los antirretrovirales. Y también para mejorar el apego de las pacientes al tratamiento antirretroviral. Y bueno, os voy a dar algunos datos del tratamiento antirretroviral inyectable y embarazo. Recordemos que los antirretrovirales no son opción de primera línea en nuestras guías para pacientes embarazadas. Y pues no, la verdad es que pues no tenemos en México aún este tratamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es en cuanto a embarazo y cabotegravir más rilpivirina. A marzo de 2021 se había visto 26 embarazos, 26 de 325 mujeres que estaban en edad reproductiva, tomando en cuenta de los 18 a los 49 años, y que estuvieron expuestas a cabotegravir rilpivirina. 5 estaban en vía oral y 21 pacientes en régimen intramuscular. Hubo 11 nacidos vivos y pues 10 no tuvieron ninguna malformación congénita y un recién nacido se reportó con tosis, fue por término y tuvo restricción en el crecimiento intrauterino. Se reportaron 9 interrupciones legales y 6 abortos, de los cuales 5 fueron las primeras 9 semanas de gestación. Todas las mujeres estaban en supresión virológica al momento de lograr el embarazo y pues las embarazadas que estaban con cabotegravir y rilpivirina tuvieron concentraciones plasmáticas similares a las mujeres no embarazadas.
Y bueno, ahora vamos a pasar a algo que pues sabemos que nos aqueja a todos en todas nuestras unidades, que es la falla virológica, y es cuando decimos tenemos un problema. Entonces, en un estudio retrospectivo de más de 6,000 mujeres de un grupo de edad de 15 a 49 años y que estaban en tratamiento antirretroviral, es un estudio pues ya algo antiguo, de 2004 a 2013, llevado a cabo en Sudáfrica. Se vio la incidencia de fracaso virológico, que lo tomaron como 2 cargas virales consecutivas de más de 1,000 copias, y de la pérdida del seguimiento, que eran más de 3 meses de retraso para que acudieran a una visita, a una consulta, a los 24 meses del posparto. Y lo que se vio fue que la falla virológica, el fracaso virológico, fue mayor durante el seguimiento en aquellas pacientes embarazadas que ya estaban en tratamiento antirretroviral. O sea, teóricamente, pues las crónicas, las que hacen su diagnóstico con un otroidio de 1,8. Esto comparado con aquellas que iniciaron su tratamiento antirretroviral durante el embarazo. La diferencia, pues dicen que fue sustancial en aquellas mujeres que tenían CD4 de menos de 350 células al momento de que se resolvió el embarazo. ¿Cuáles fueron los predictores para fracaso virológico en el posparto? Bueno, en este estudio vieron que fue la carga viral inicial detectable, que ya tuvieran mucho tiempo en tratamiento antirretroviral las pacientes, que tuvieran una edad igual o menor a 25 años, cifras bajas de CD4, que tuvieran anemia al momento de que se resuelve el embarazo, o que estuvieran en un tratamiento antirretroviral que tuviera Bacavir o Estabuina. Recordemos que es un estudio pues ya un poco antiguo. Y bueno, no se vio diferencia de pérdida en el seguimiento en el posparto en el grupo de embarazo que ya tenía tratamiento antirretroviral comparado con aquellas que iniciaron el tratamiento en el embarazo. Y bueno, siempre es importante ver qué factores se asocian al fracaso virológico. Este es un estudio que se hizo en Holanda en 119 embarazadas en el año 2002 a 2015, y se reportó que el 57,5% habían olvidado su primer visita, su primer consulta médica en el primer año ya después del posparto, y se asoció a que tuvieran un antecedente de enfermedad avanzada con un otro de 3,4, y que también tuvieran un estado psicosocial inestable en el momento del posparto, entonces con un otro de 2,56. Entonces sabemos los que trabajamos en área de VIH que siempre el factor social interviene en nuestros pacientes, y este es un ejemplo. Entonces, el 30,6% de mujeres que estaban en tratamiento antirretroviral tuvieron al menos un episodio de carga viral detectable en el posparto, y esto se asoció con que ya tuvieran antecedente de un blip en el embarazo con un otro de 1,1, o bien que hubieran tenido interrupciones del tratamiento mayores a 48 horas durante el embarazo. Este se obtuvo con un otro de 7,5. Entonces, todo esto nos puede servir para pues ver si lo podemos aplicar a nuestra población, para preguntarles acerca de que pues no tengan interrupciones y del apego a los tratamientos antirretrovirales. Y bueno, esto es algo que nosotros decimos sobre factores asociados a fracaso virológico en pacientes de clínicas Condesa. Entonces, el fracaso virológico lo tomamos como una carga viral de más de 50 copias después de 24 semanas en tratamiento antirretroviral. El objetivo pues era ver qué factores se asociaban al fracaso virológico por abandono en mujeres VIH. Todas ellas tenían antecedente de embarazo. Entonces, el periodo que se estudió fue de marzo de 2014 a diciembre de 2019, y para incluir a las pacientes pues deberían de estar en tratamiento antirretroviral al menos 6 meses posteriores al nacimiento de su bebé. Entonces, el número de pacientes incluidas, la N fue de 158, 46% de estas pacientes eran pacientes ya crónicas, y el resto pues eran mujeres que se diagnosticaron de VIH por escrutinio del embarazo. Entonces vemos las edades: 23,8 años al momento del diagnóstico, y actualmente pues prácticamente 30 años. Un gran porcentaje de pacientes, como les vengo repitiendo, sin uso de drogas, 80%. El inicio de vida sexual a los 16,7 años. La mediana de años viviendo, que diagnosticaban, ya vivían con VIH, 6,1 años,
Y algo importante es las semanas de gestación al momento de la primer consulta prenatal a los 19.9 semanas. Entonces, se hizo una estimación, una curva de Kaplan-Meier para buscar la probabilidad de ver fracaso virológico posterior a la finalización del embarazo. Entonces, en esta predicción nos dijo que a los 16 meses iban a caer en fracaso virológico las pacientes con VIH crónico, mientras que aquellas pacientes que se habían diagnosticado de VIH por escrutinio de embarazo les iba a llevar 54 meses caer en fracaso virológico por abandono. Y sí se encontró un factor asociado al fracaso virológico, que fue la violencia de pareja, con una P significativa de 0.032. Entonces, por eso es muy importante trabajar en equipo, trabajar mucho de la mano. Nosotros trabajamos mucho con el equipo de salud mental, infectología, las enfermeras, con trabajo social, porque a veces puede que a nosotros no nos quiera decir la paciente sobre que vive violencia, o al contrario, que nos diga a nosotros y al área de trabajo social no, o que no se lo mencione a salud mental, y esto pues es de vital importancia. Entonces, sabemos que aquellas pacientes que tienen fracaso virológico podrían tener el antecedente de violencia. Entonces, por eso empezamos primero por hacer el escrutinio de qué pacientes tienen violencia de pareja, para tratar de prevenir que no hagan un fracaso por abandono. Y bueno, algo sumamente importante es ver las comorbilidades. Sabemos que con la edad, pues todos estamos envejeciendo, entonces nos están apareciendo los males. Y algo de suma importancia de ver en pacientes que viven con VIH, pues es el conjunto VIH, virus de papiloma humano. ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes que viven con VIH no hacen fenómeno de aclaramiento, y el virus de papiloma humano pues se queda ahí con ellos por siempre. Entonces, este dato está en el boletín de SENSIDA sobre lesiones precursoras de cáncer cérvico-uterino. Nos dice que este es el porcentaje de mujeres que viven con VIH que tuvieron un resultado positivo en la prueba de detección de cáncer cérvico-uterino y que fueron tratadas para pues estas lesiones que eran precancerosas. Y aquí lo que llama la atención es, veamos, en el grupo de edad de 15 a 19 años dice que fue un 60%. Entonces, si uno lo piensa, son pacientes bastante jóvenes que ya tuvieron un tratamiento. Después del grupo de edad de 20 a 24 años, 40%, y así va por grupos de edad hasta 50 años y más, un 11.9%. Entonces, esto es bien importante recordarlo, que todas las pacientes que viven con VIH deben de tener detección de cáncer cérvico-uterino en la evaluación inicial al momento del diagnóstico de VIH, y dependiendo del resultado y la cifra de CD4, pues vamos a individualizar el seguimiento. Nosotros en Condesa lo que hemos visto, y según la bibliografía que hemos visto, es que aquellas pacientes que tienen una cifra de linfocitos CD4 de menos de 200 células, aunque la primer citología salga con un resultado negativo a lesión, le repetimos cada 6 meses la citología hasta que logra cuentas de linfocitos CD4 de más de 200. ¿Por qué? Porque se ha visto que son los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar alguna lesión. Y otra cosa muy importante es recordar que la citología cervical en las mujeres que viven con VIH no se suspende, es de por vida, por esto que les digo de que no hay fenómeno de aclaramiento. Entonces, no podemos suspender como población general la citología cervical a nuestras pacientes, y también no debemos de olvidar que deberíamos hacer citología, por ejemplo, anal. Bueno, de hecho, en Condesa se está llevando a cabo el protocolo Campo, donde están haciendo detección de cáncer anal. Y bueno, ya tenemos estudios como el estudio ANCHOR, donde ya se vio que los pacientes que viven con VIH sí tienen mayor número, mayor cifra de cáncer anal. Entonces, tenemos que hacer una valoración integral de nuestros pacientes. Entonces, en cuanto a virus de papiloma y VIH, se ha visto que las personas que viven con VIH tienen un incremento en la infección por virus de papiloma humano de 5 veces más en comparación con personas que no viven con VIH.
Entonces, además, tienen más riesgo de diagnóstico de cáncer cervical. Debemos de recordar que el cáncer cervical es una enfermedad definitoria de SIDA. Si tenemos una mujer joven, aparentemente sana, que no se conoce con ninguna enfermedad y que debuta con cáncer cervicouterino, es una mujer a la cual debemos de pues descartarle que no viva con VIH o bien con alguna otra enfermedad que cause inmunocompromiso. Y también otra cosa que se ha visto es que en pacientes con VIH hay una amplia gama de subtipos de virus de papiloma humano, tanto oncogénicos como no oncogénicos, pero si tienen virus oncogénicos, pues obviamente se va a relacionar con displasia cervical. Bueno, esta es una paciente con tumor de Bush. Podemos ver cómo su cifra de linfocitos CD4 es bastante baja, 12. Ella tiene comorbilidad psiquiátrica, tiene una poca red de apoyo y pues la verdad es que tiene un mal apego al tratamiento antirretroviral. ¿Qué se sabe en cuanto a lesiones intraepiteliales y tratamiento antirretroviral? Hay un metaanálisis donde se vio que la prevalencia de virus de papiloma humano de alto riesgo y el diagnóstico histológico de lo que es lesión intraepitelial de alto grado, que es la lesión precursora para cáncer, fue menor en pacientes que estaban en tratamiento antirretroviral en comparación con pacientes sin tratamiento antirretroviral. Entonces, esto es un parteaguas y esto también vemos cómo es importante en esta área de lesiones intraepiteliales el que los pacientes tengan un diagnóstico y tomen su tratamiento antirretroviral. Además, se vio que el tratamiento antirretroviral tenía impacto en la disminución de la incidencia de lesión de alto grado, así como la incidencia disminuía también y la progresión de las lesiones intraepiteliales. Entonces, es un beneficio más para nuestros pacientes el que están en tratamiento antirretroviral. Las mujeres pueden tener disminución de una lesión precursora de cáncer. Entonces, se concluye que en esta, que pues el tratamiento antirretroviral puede prevenir tanto la incidencia de lesiones cervicales como la progresión e incluso podría promover la regresión de las lesiones. Entonces, literal, nos sirve para prevenir el cáncer cérvico-uterino invasor en nuestras pacientes y eso es algo que les tenemos que explicar, una cosa más que les beneficia el tratamiento antirretroviral. Entonces, bueno, cuando hablamos de virus de papiloma humano en mujeres VIH, sabemos que va a haber persistencia, pueden tener mayor progresión de las lesiones, multiinfección y mayor riesgo de neoplasia intraepitelial y carcinoma. Entonces, sobre todo en pacientes tengan menos de 200 CD4. Y esta referencia es del doctor Palensky del 1998, es de los que más ha estudiado VIH virus de papiloma, pero todo esto aún sigue vigente, aún se ha visto que pues la persistencia de virus de papiloma está presente en los pacientes que viven con VIH. Entonces, estos son datos de un estudio que se realizó ya hace algunos años con pacientes de nuestras clínicas Condesa, una N de pacientes 174, se realizó en el año 2014 a 2015, la edad de las pacientes de 40 años con una desviación estándar de 12.5. El tiempo en que nuestros pacientes tenían viviendo con VIH era más de 5 años, pero el rango iba de 1 hasta 11 años. El 56% de las pacientes tenían una carga viral indetectable, pero 44% estaban en fracaso virológico. Las cifras del linfocito CD4 en 408, pero con el rango que iba de 208 a 602. Se vio que la prevalencia de virus de papiloma humano en cervix, en estas pruebas fueron pruebas moleculares que se le hicieron a las pacientes, fue para cervix 96.6% de prevalencia, para cavidad oral 92.5% y tanto para cervix como para cavidad oral el 89.1%. Y pues había prevalencia de virus de papiloma de alto riesgo, tanto en cavidad oral como en cavidad cervical. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, virus de alto riesgo, 5, 6, 7 tipos virus diferentes, tanto en cervix como en cavidad oral. Y bueno, se vio mayor prevalencia de virus de papiloma de alto riesgo y en cervix, si la carga viral era mayor de 51 copias, había más virus de papiloma 16, lo cual pues nos habla de que son virus oncogénicos. Entonces, dentro de los virus oncogénicos más reportados,
cavidad oral es la barra blanca, el 51 en cavidad oral, para cervix barra negra y en ambos la barra gris. Entonces vemos que los virus oncogénicos más reportados fueron 51, 52, 39, 66, 18, 16, seguido de 58 y 68, así como el 56. Entonces, es por esto que no podemos dejar de hacer las citologías en los pacientes, en las mujeres que viven con VIH. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir cáncer cervicouterino tanto en nuestra población como en población general, en nuestros pacientes con VIH? Entonces, pues bueno, sabemos que siempre se establecen metas, acabar con el cáncer cervical para el año 2030, y OMS dice que esto se puede lograr haciendo que el 90% de las adolescentes estén vacunadas a los 15 años, que el 70% de las mujeres se realicen pruebas de cribado a los 35 a los 45 años, y que el 90% de mujeres que sí tienen una lesión relacionada, una lesión cervical por virus de papiloma, estén en tratamiento. Entonces, esperemos que esto en algún momento se pueda lograr. Y bueno, esta es una paciente con cifra muy baja de linfoto CD4, VIH estadio C3. Ella traía diferentes lesiones, condiloma acuminado, molusco contagioso, todo esto en racimos, estas lesiones aperladas con centro umbilicado típicas. Hicimos un curetaje bastante extenso en todas estas lesiones de la paciente. Y además, pues en esta paciente se iban sumando diagnósticos, el VIH de 3, tenía condiloma combinado, los moluscos que ya les mostré. A nivel de ano tenía lesión anal, un carcinoma in situ, y a nivel de cervix también una lesión intraepitelial de alto grado. Entonces esta paciente ya recibió tratamiento para el condiloma, para el molusco. El molusco remitió, solo requirió 2 curetajes más. En cuanto a condiloma combinado, aún persiste, todavía de repente tiene nuevas lesiones. La lesión cervical de alto grado se trató con cono, los bordes fueron negativos, y el carcinoma in situ anal fue tratado en INCAN también y continúa en seguimiento. Pero esta es una expresión de cómo virus de papiloma humano puede causar lesiones tanto en cervix como en genitales externos como en mucosa anal. Pues podemos prevenir virus de papiloma humano, sabemos que se puede prevenir. Entonces, la vacunación se ha visto en muchos estudios que sirve para reducir el cáncer cervical en población general, y obviamente pues también queremos que lo haga en nuestra población que vive con VIH. Entonces, sabemos que hay 3 tipos de vacunas disponibles: está Cervarix, Gardasil y Gardasil 9. Desafortunadamente, pues no tenemos acá en México Gardasil 9, sí Cervarix y sí Gardasil. Entonces, lo ideal es vacunar a los 11 a 12 años. La vacunación nos mencionan que deben de ser para todos aquellos pacientes VIH que no han sido vacunados y que están en el rango de edad de 13 a 26, eso es lo ideal, pero que también se puede valorar vacunar a aquellos que están entre los 27 y 45 años y que no tuvieron una vacunación adecuada. Entonces, de Cervarix sabemos que contiene virus 16 y 18, y la dosis debe de ser 0, 1 y 6 meses. 3 dosis para los pacientes que viven con VIH. De Gardasil contiene los virus de papiloma 6, 11, 16 y 18, misma pauta de vacunación, 0, 1 a 2 meses y 6 meses. Y Gardasil 9, que no la tenemos aún disponible, pero que incluye a los virus 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, la misma pauta, 0, 1 a 2 meses y 6 meses. El punto es que sean 3 dosis. Entonces, pues como les decía, está indicada en todos los pacientes de VIH que tengan el rango de edad de 13 a 26 años, independientemente de los CD4, de cómo está su citología cervical o anal, de si ya tienen pruebas de detección de virus de papiloma o bien tienen historial de lesiones o en citología cervical. Y valorar también la vacuna en pacientes que viven con VIH que están en el rango de edad de 27 a 45 años. Bueno, como les decía, pues en México no tenemos la vacuna nonavalente, pero sí la cuadrivalente, la Gardasil. Entonces se puede administrar en 3 dosis,
la dosis 0, luego al primer o bien segundo mes y a los 6 meses. Entonces, algo bien importante que debemos de recordar para explicárselo a los pacientes es que la vacuna no va a sustituir el realizar la citología cervical con o sin colposcopía y tampoco va a sustituir en aquellas unidades donde se cuente con anoscopía y citología anal. De todos modos, debemos de hacer los escrutinios. Otra cosa muy importante de las comorbilidades dentro de nuestros pacientes que viven con VIH, pues es la depresión. Entonces, se ha visto que suele ser de 2 a 3 veces más frecuente que en la población general. En nuestros pacientes con VIH sufren más depresión y esto puede empeorar el estado de la enfermedad y pueden tener peores resultados en su salud. Ahorita vamos a ver esto. Además, se sabe que el 39% de las personas que viven con VIH tiene algún grado de depresión. Entonces, bueno, el riesgo de depresión aumenta en ciertos grupos, por ejemplo, las mujeres, que son pues nuestro grupo en el que nosotros trabajamos. Además, consumidores de drogas y pacientes, pues hombres que tienen sexo con hombres, o sea, prácticamente toda nuestra población. Y la depresión, pues no solo se va a asociar con cargas virales altas, con CD4 bajos, también va a hacer que se acelere la progresión a SIDA y va a elevar el riesgo de mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, si una depresión no se trata, va a afectar la adherencia al tratamiento, el uso correcto del preservativo y pues la permanencia del paciente en su autocuidado, es decir, pues puede perder el seguimiento. Además de que se han visto en los estudios que las pacientes van a tener conductas de riesgo, van a abusar de alcohol, de drogas, y ¿cuál va a ser el resultado? Pues van a tener deterioro físico, ya no van a poder trabajar, no van a ser personas sociables, va a disminuir la calidad de vida y pues esto va a impactar en su sobrevida. Bueno, ya para finalizar, ¿cuál es la meta? La detección de VIH del 100% de embarazadas en nuestro país para la eliminación de la transmisión vertical. La suspensión de la lactancia materna, recordemos prácticamente todas las guías, excepto la de la OMS, la tienen contraindicada. Hay que otorgar profilaxis al recién nacido, eso es de suma importancia. Los fármacos que tenemos disponibles aquí en nuestro país es la mibudina, sidobudina y nevirapina. Algo muy importante que nos pueden apoyar las áreas no médicas es la consejería de métodos de planificación familiar para otorgar a nuestros pacientes método. Y bueno, hay que individualizar siempre según las necesidades de salud que tengan nuestros pacientes. Son mujeres jóvenes, hay que interrogar acerca si tienen deseo de embarazo, si requieren un método de planificación. Mujeres ya mayores de 40, pues la mastografía. Aquellas que llevan muchos años ya con tratamiento antirretroviral, valorar si requieren una densitometría ósea. Es de vital importancia en todos nuestros pacientes que vienen con VIH ver y estar atentos de su salud mental, de que no tengan trastorno depresivo que vaya a impactar en la adherencia al tratamiento. Y pues lo que ya todos sabemos, la piedra angular, la clave para que un paciente se mantenga bien es el apego a su tratamiento antirretroviral. Se requiere mayor diagnóstico de VIH en las mujeres. Sabemos que todavía hay un porcentaje nada despreciable de mujeres y en general de personas que viven con VIH y que no lo conocen. Como les decía, adaptar la necesidad de salud según la etapa de la vida de la mujer y algo muy importante puede ser un trabajo diario multidisciplinario con los recursos que tengamos en nuestras unidades. Entonces, hay que recordar que hay muchos estudios que pues, nos marcan que las mujeres VIH tienen vulnerabilidades sumadas, tienen comparadas con los hombres menor ingreso económico, menor escolaridad, pueden tener muchísima menos red de apoyo y pues siempre anteponen el ser cuidadoras primarias a cuidarse ellas primero. Todavía tenemos mucho para hacer, siempre me gusta poner esta imagen porque pues sí, estamos viendo la punta del iceberg, pero todavía hay muchos casos que todavía pues nos falta conocer o que ellos no saben que deben de estar en tratamiento o bien lo han abandonado. Y pues ya nada más para recordar que en el área de VIH las mujeres no son parte de los sectores clave en las campañas de prevención y tratamiento,
pero ya conocen los estudios y analizan aquellas que viven con VIH, han visto pues elementos de violencia de género, poca información sobre salud sexual y reproductiva que hay para las mujeres en cuanto a VIH. Entonces, por eso a todos los que trabajamos en área de VIH, pues nos toca crear conciencia a todos los que no trabajan en estas áreas para que tomen en cuenta que las mujeres también se pueden infectar. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.